pasamos a otro tema que también tiene que ver con la política y con las elecciones. Estamos con Gerardo Gastaldi. Buenos días, Gerardo. Hola Marcelo, buen mediodía para vos, para todo tu equipo y para la audiencia. Bueno, vos sos director de la consultora, vamos a explicarle a los televidentes, consultor y director de la consultora Clave, que fue la única consultora que le pegó en la diferencia entre el primero y el segundo, es decir, entre Guillermo de Rivas y Gonzalo Parodi, cuando se hablaba de que era todo muy cerrado, de que era un final incierto, de que el que iba a ganar ajustadamente. ¿Qué número les dio finalmente? Bueno, finalmente nosotros encontramos una tendencia ya 15 días previos a las elecciones, Ujú. donde ya encontrábamos una diferencia de poco más de 12 puntos, Mira vos. ya cuando hacíamos la discriminación de aquellos que ya sabían que no iban a votar. Entonces, Ujú. cuando teníamos en cuenta esta proyección y un análisis también de los indecisos, que era aproximadamente un 25%, 15 días Muchísimo, claro. previos a la elección, pudimos determinar ya una tendencia muy marcada, que eran más de 12 puntos de Rivas sobre Parodi, que ya Ujú. también lo veíamos segundo y compitiendo punto a punto con Adriana Nazario, que nos daba un par de puntos por detrás de Parodi. ¿Y qué pasaba por la cabeza de ustedes cuando al hacer ese estudio les daba más de 12 puntos? Recordemos que la diferencia computada tras el escrutinio supervisado por la Junta Electoral Municipal dio 12,8, es decir, casi 13 puntos. ¿Qué les pasó por la cabeza cuando ustedes veían que había una gran diferencia entre De Rivas y Parodi, y las otras consultoras daban o que ganaba Parodi, o que si ganaba De Rivas era por 1 o por 2 puntos? ¿Qué sucedía allí? Bueno, ese es una situación, se vuelve compleja. Uno empieza a revisar todos los detalles de su estudio, de su trabajo, de todo el estudio metodológico. Porque bueno, al ser los únicos que dábamos esta diferencia, también por un momento te genera algún tipo de intriga, Sí, ¿no? sí. Nosotros confiamos plenamente en nuestro trabajo. Ya el año pasado habíamos hecho un estudio similar de forma privada y encontramos también ya una tendencia para las elecciones provinciales que nos terminó dando casi exacto, Ajá. solo que no lo difundimos. Es decir, que le vienen Eh, pegando. sí, sí, claramente el trabajo metodológico que realizamos es muy profesional, muy respetuoso y por supuesto con muchísima humildad. A Sí, sí. nosotros nos gusta hacer este trabajo para brindárselo a los especialistas que después son los que toman las decisiones y Claro. elaboran las estrategias. Y, Ese es nuestro trabajo sí, y sí. cumplimos con eso. Y explícanos un poco, Gerardo, cómo es el trabajo. ¿Es un trabajo online, territorial, presencial, casa por casa? ¿Cuántas personas han sondeado? ¿De cuánto es la muestra? ¿El grado de error? Explícanos un poquito cómo trabajaron para llegar a esta precisión que dio con la realidad, digamos, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un estudio representativo, Ujú. una encuesta presencial domiciliaria, es decir, un encuestador va puerta por puerta Sí, sí. recolectando las muestras con una cierta cantidad que requiere cada circuito, porque también la representación de cada circuito no es la misma la cantidad de habitantes que tiene el centro, que la que tiene Claro. Barrio Alberdi o que la que tiene Banda Norte. Sí, sí. Entonces también hacemos una representación, un estratificado de eso. Tomamos una muestra de 455 casos, eso nos da un nivel de confianza del 95% Ujú. y un margen de error de 4 puntos y medio. Es decir, que todo el tiempo nos manejamos dentro del margen de error. Eh, y bueno, una vez recolectada la muestra, empezamos el procesamiento, los cruces de datos, hacer Claro. lecturas y las proyecciones, y es ahí donde pudimos encontrar las tendencias ya con más de 40 días de anticipación. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, una pregunta que yo me hago y que te la quiero trasladar con el encuestado que te miente, ¿no? A la salida del colegio, o si lo hacen con mandando un mensajito por teléfono, que a lo mejor sabe que va a votar por X, pero no te dice eso y te cambia
el candidato, porque yo lo he escuchado de boca de los mismos encuestados, no, diciendo, no, yo dije cualquier cosa. ¿Cómo hacen para filtrar eso y para acercarse a la realidad, ¿no? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, también hay una realidad que a través de las redes y el teléfono la gente se anima más a mentir. Ah, Es más claro. difícil mentirle a una persona cara a cara Ah, cuando está haciendo un trabajo honesto. claro. Me parece que va un poquito por ahí, genera mucha más confianza hablarlo directo con una persona. Digamos que en esa instancia todavía tenemos un poquito de pudor, nos queda pudor. Absolutamente, absolutamente. Las redes ya podemos ver, incluso con los ejércitos de troll que ya vienen desde hace varios años Claro. y aparecen en las épocas de campaña. Bueno, la gente atrás de un troll se anima más tal vez a hacer públicos sus pensamientos. No tanto así cuando tiene que hacer el uso de su nombre. Bueno, también pasa en la realidad. Al momento de hacer una encuesta, mucha gente contesta una encuesta que le llega tal vez por un mail o Ujú. o por un mensaje de texto o por justamente las plataformas de redes sociales. En el interín de la curiosidad Sí, va sí. contestando cualquier cosa como para ver qué le preguntan, pero es muy difícil por ahí lograr un alto nivel de confianza. Yo sé que hay encuestadores que usan este sistema digital y y logran buenas tendencias, buenos estudios. Lo que pasa es que esos sistemas no funcionan para todos los estudios de la misma forma. Claro, claro. Para un estudio de este tipo, previo a una elección, lo tenés que sí o sí complementar con encuestas territoriales, Ujú. porque si no, los sesgos que aparecen son muy marcados. Por ejemplo, aquellas personas que no tengan acceso a la conectividad ya están quedando fuera de la muestra y también votan. ¿Y qué opinás de esta polémica que hay en torno también de las encuestadoras, que vienen pronosticando una cosa y después sale una cosa por el contrario? Entonces ya putean a los encuestadores, dicen que son unos chantas, o aquellas encuestadores que, por ejemplo, utilizan las encuestas, como se ha visto en estas últimas elecciones, para operar políticamente. Esto que a lo mejor te salpica vos como consultor, ¿cómo lo manejas? No, bueno, nosotros mostramos nuestro trabajo, lo realizamos de forma humilde y con muchísima responsabilidad. Insisto en esto de que lo que nosotros realizamos, no nos dedicamos solo a hacer encuestas. La encuesta es una herramienta que utilizamos todos en este ámbito. Lo nuestro es la estrategia y la comunicación. Y bueno, y una herramienta de recolección de datos y de información para tomar decisiones es la encuesta, pero también hay otras herramientas que se utilizan y uno cuando lo hace con responsabilidad encuentra los resultados. Muchas veces circulan encuestas que ni siquiera son de una consultora confiable o creíble, sino que son eh, armadas tal vez por algunos grupos políticos para hacer operaciones y bueno, y es parte de esto. Es muy difícil por ahí para nosotros explicar todo nuestro trabajo Ujú. y también que mucha gente nos crea. Fue Claro, algo que nos sucedió en esta elección durante los 40 días, exacto. 50 días Sí, previos. sí, sí. Incluso la instalación a través de los formadores de opinión pública, como algunos medios de comunicación, también Ujú. desconfiaban de estos números. Claro. Y, y bueno, y es normal que pase, ¿no? Porque también cuando hay tanta información dando vuelta, tratando de instalar algo, es difícil que la realidad se pueda ver. Muy bien. Bueno, Gerardo, muchísimas gracias y felicitaciones por tu trabajo, ¿eh? Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Te mando un abrazo grande. Gerardo Gastaldi, director de la consultora Clave, la consultora que le pegó a la elección, es decir, con el resultado, arrojó 12 y pico puntos de diferencia entre Guillermo de Rivas y Gonzalo Parodi, y el escrutinio final dio 13 puntos, es decir, la consultora que acertó con el resultado y la diferencia entre ambos candidatos cuando la mayoría pronosticaba algo muy cerrado, un final abierto, un resultado incierto, que el que iba a ganarlo iba a ser por 1 o por 2 puntos. Un resultado que sorprendió también al oficialismo. Lo veíamos a Manuel Calvo, ministro de Gobierno, justamente también sorprendido en el momento de comunicar
lo que le había dado el boca de urna al oficialismo.